Días a todos. Lamento no estar con ustedes, pero esto no es impedimento para que les hable del Imperio Bizantino. Mi exposición la titulé Protocolo y Ceremonial del Imperio Bizantino. Antes que nada quisiera hacer un acercamiento a lo que fue el Imperio Bizantino, porque su nombre y demás. El Imperio Bizantino le atribuye su nombre a la ciudad griega llamada Bizancio, que más adelante se llamaría Constantinopla por honor a Constantino el Grande. Y como ustedes bien saben, el Imperio Romano es riquísimo en historia y en facetas, pero en este momento nos vamos a enfatizar en lo que fue la Edad Media y principios del Renacimiento. Cuando Teodosio I muere, Roma tiene que ser dividida, el Imperio Romano tiene que ser dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división se quedan los dos hijos de Teodosio. Honorio se queda con la parte de Occidente y Orcadio con la de Oriente. Bueno, como el Imperio Romano estaba estratégicamente ubicado, este se presenta para que hayan invasiones bárbaras, y es así con estas invasiones bárbaras que el Imperio de Occidente desaparece del mapa, y es allí cuando queda el Imperio Romano de Oriente, que perdura por unos 1000 años aproximadamente. También quiero destacar el papel importante que tuvo Justiniano. Fue un personaje influyente durante el Imperio Bizantino porque él buscaba reavivar la grandeza del Imperio Romano. También buscó unificar las creencias cristianas, poniendo ante todo su ley. A él también se le reconoce hoy en día por el Código Justiniano. ¿A qué me refiero con la ley ante el Papa? Que él quería una nueva iglesia, y entonces se conoce como la Iglesia Ortodoxa, y deja de seguir los lineamientos que se daba la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, en la Edad Media la pirámide social no cambia de acuerdo a la ubicación. En ellas encontramos a las clases privilegiadas y al sector mediano sin privilegios políticos. En las clases privilegiadas encontramos a la nobleza, el basileus, que es un funcionario con harta carga de poder, alta aristocracia y patriarcado, el clero, burocracia, terratenientes y jefes de ejército. A los sectores medios sin privilegios políticos encontramos a los comerciantes, a los artesanos, campesinos y siervos y esclavos, pues que ellos no tenían ningún derecho, solamente lo que dijera el amo. Bueno, dentro de la indumentaria imperial tenemos la semejanza entre los hombres y las mujeres, que buscaban cubrir su cuerpo en su totalidad, y los colores que usaban para las ceremonias eran color púrpura morado con blanco. En el caso de la mujer encontramos que su indumentaria imperial tenía las maniakis, que eran los collares, la túnica larga con bordados en oro, la diadema con ínfulas, el clamín púrpura con bordados en oro y sus botas. Esta que ven ahí es la emperatriz Teodora. Y la indumentaria de Justiniano. En ella encontramos la diadema, el clamín púrpura, el tabilón, sus botas, las calzas, la túnica bordados en oro y la fíbula, que era como el prense con el que sujetaban estas prendas. Para los eventos importantes, tanto el emperador como la emperatriz tenía que estar con su corte. En este caso vemos a Justiniano con el guardia del emperador, los funcionarios, el general Belisco, Juliano Arteón, el arzobispo y los del cargo eclesiástico. Por el lado de la mujer encontramos a la emperatriz Teodora, en la cual estaba acompañada con los miembros de la corte, que tal vez fueran eunucos, a Antonia, a Juana, a la familia del Belisario y las doncellas.
siempre tenían que estar acompañados con estas personas, y a eso se le conocía como la corte. Protocolo ceremonial y fiestas. Quisiera leer este fragmento del libro Fiestas Imperiales de Constantinopla de Héctor Herrera Cajas, que dice: las fiestas tienden a estructurarse de acuerdo a un riguroso protocolo en una ceremonia. Esto es un conjunto que articula todos los elementos mencionados según un ritual que no deja nada a la improvisación, a lo arbitrario, al descuido, sino que, por el contrario, todo, aun aquellos momentos o participaciones que parecen ser expresiones de iniciativas particulares o populares, todo está cuidado y minuciosamente prescrito, confiriendo a las fiestas un papel preponderante y decisivo en la conservación de tradiciones, a tal punto que su debilitamiento es señal inequívoca del deterioro de una cultura. Se comprende entonces, las fiestas constituidas en ceremonias contribuyen a integrar las culturas y a las mismas civilizaciones, ayudándoles a conservar su identidad a lo largo de los siglos, como es el caso de la civilización bizantina. Bueno, este es un mapa de lo que era, digamos, el Imperio Bizantino. Encontramos aquí el hipódromo, el Palacio Imperial, los tribunales de justicia, el foro, la iglesia Santa Sofía, que aún existe y está ubicada en Estambul, Turquía, el Senado y el puerto y el foro. Bueno, dentro de ellas se hacían en diferentes lugares algunas ceremonias o eventos. Por ejemplo, en el hipódromo se hacía fiestas espectaculares, eventos deportivos, en donde, digamos, toda la sociedad bizantina podía ir. Por ejemplo, encontramos los triunfos imperiales. Ahí van todos los emperadores cuando sus hazañas las lograban, y era genial. Ese evento era genial porque todo el pueblo bizantino podía estar allí. Y por ejemplo, también uno en donde que era más deportivo era lo que se llamaba la carrera de carritos o la carrera de carros. Bueno, también otro evento muy importante que se gestaba en otro lugar era aquí, en la iglesia de Santa Sofía. Pues allí, a partir del siglo VII aproximadamente, se tenía que ir se coronaban los emperadores, se coronaban en esa iglesia. Pues se decía que eran puestos por Dios, y por eso tenían que ser allí. También en esa iglesia se celebraba lo que era el nacimiento, cumpleaños y matrimonios de los emperadores, y se hacía un aniversario pues cada vez que pasaba la fecha. Y los eventos más digamos, diplomáticos y ceremoniales que nos cabe resaltar para esta clase los hacían en el Palacio Imperial. Pues en este palacio habían distintos salones, y de acuerdo a los salones se hacía pues el evento o la ceremonia. Todos esos eventos los recopilaban en un libro que se llamaba Libro de las Ceremonias, y en este caso voy a destacar dos que creo que son de suma importancia para nuestra materia. La primera ceremonia que quiero destacar es el banquete oficial. Este banquete lo hacían en distintas fechas. Era atractivo no solo por la comida, sino por el espectáculo que se generaba a lo largo de este banquete. Porque era tan atractivo. En ellos se hacía una coreografía a cargo de los importantes funcionarios del imperio, los cuales tenían que ir vestidos de gala con colores azules y verdes. Bueno, ¿y cómo se iniciaba esto? El emperador hacía un gesto para que iniciara este evento, alzaba su mano derecha con los dedos extendidos como rayo, luego la cerraba y empezaba el espectáculo. En eso bailaban, utilizaban máscaras y como dice el libro,
de Herreras Cajas. Este baile era extraño, se conoce como Hazapico. Hazapico también se dice que en el Imperio Bizantino ya empiezan a crear lo que eran los cubiertos que hoy en día utilizamos, se les atribuye eso. La segunda ceremonia es la recepción de embajadores. En el libro de ceremonias rescatan el episodio que pasó con la princesa Oigan de Kiev y su numerosa comitiva. Fue un acontecimiento que ocurre en el verano del 957, en el año 957. Bueno, en esto, ¿cómo era la recepción de los embajadores? El embajador llegaba y tenía que ser acompañado con el condestable y el protoextractor, que prácticamente entiendo que es como el policía y el agente policial y agente del ejército. Tenían un rito que se conoce como el rito de proskinexis, que es hacer como la venia, agacharse 3 veces. Luego de agacharse 3 veces, luego sonaban como los instrumentos que tenían en esa época y comenzaba a funcionar los mecanismos secretos que hacían que el trono se elevase, que los leones dorados estaban junto al emperador, abriesen sus fauces y rugiesen al mismo tiempo que agitaban sus colas, y que variedad de pájaros posando en un árbol también dorado iniciase sus trinos. Entonces este espectáculo era maravilloso, tenía una serie de protocolos antes de y era interesantísimo ver cómo desde esa época hasta hoy se tienen esos ritos. Bueno, y para hablar un poco del papel de la mujer en el Imperio Bizantino, me pareció genial esta emperatriz Teodora porque se empodera. La señora dicen que fue prostituta y se casó con Justiniano, y pues en esta época esto no estaba bien visto, creo que ahorita tampoco, pero era genial porque ella no solamente se quedó con su papel de sumisa y porque alcanzó a coronar al emperador se quedó quieta, no, sino ella empezó a trabajar por las mujeres y hacer muchas cosas, como fue la primera autora de la primera ley de aborto, autorizó matrimonios entre miembros de distintas clases sociales, impuso penas a los violadores, y, y fue una mujer empoderadísima. Aún se habla de ella por el sumo papel que tomó durante este periodo. Y para concluir, pienso que el Imperio Bizantino, para la rama del protocolo y el ceremonial, nos dejó bastante herencia frente a muchos temas, y de verdad me gustó mucho la figura que tomó la emperatriz Teodora, y no solamente ellos influenciaron a lo que hoy se conoce algunas ceremonias del protocolo diplomático, sino también que tienen bastante influencia en temas como la arquitectura.